Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se dice a menudo que la alfarería es la actividad humana más antigua. Y si no lo sabemos con certeza, ya la Biblia dice que el primer alfarero fue Dios creando al hombre con arcilla a su imagen y semejanza. Nuestra invitada de hoy, la arqueóloga franco-ecuatoriana Catherine Lara, no va tan lejos en sus investigaciones, pero intenta a través de la alfarería y sus utensilios comprender las relaciones entre las culturas prehispánicas del norte de Perú. Muy buenas tardes, Catherine. Catherine Lara, bienvenida a Radio Francia Internacional. Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por recibirme el día de hoy. Es un gusto acompañarte en el programa. Un placer tenerte aquí con nosotros. ¿De qué modo, Catherine, la alfarería puede darnos pistas de cómo vivían esas civilizaciones hace más de 500 años? Bueno, de diferentes maneras. En primer lugar, hay contextos como, por ejemplo, el contexto latinoamericano, en donde algunas de estas técnicas de cerámica que se practican hoy en día son legados patrimoniales que nos llevan hasta siglos o milenios atrás, que se han transmitido de generación en generación. Entonces, el observar un poco estas técnicas actuales nos permite entender cómo trabajaba la gente en el pasado, en algunos casos. Obviamente, ha habido cambios también. La gente se ha movido, ha habido migraciones, conquistas, y lo interesante es que todo ello también se puede ver a través de la cerámica, de los cambios, los préstamos, las modificaciones, las desapariciones también. Entonces, en ese sentido, la cerámica es, digamos, una vitrina de las huellas del pasado. Por otra parte, el hecho también de ver cómo trabajan los alfareros actualmente nos permite comprender un poco cómo se organiza la producción, cuál es su papel a nivel social. Yo siempre digo, la cerámica es un poco el equivalente del plástico en el pasado. La gente la usaba para todo, era presente, omnipresente en la vida diaria. ¿Ha sobrevivido la alfarería de hace 2000 años, por ejemplo, allí en esa región? Sí, por supuesto. Varias técnicas que he documentado. Justamente esta técnica cuyas herramientas hemos visto en las imágenes, que se llama la técnica del paleteado, emparentada a otra técnica que se practica en el sur del Ecuador, que se llama el golpeado, tiene más o menos 2000 años de antigüedad. Así lo pude documentar o contribuir a documentar durante mi tesis, en donde pude identificar las huellas de esta técnica en vasijas actuales y comprobar que son las mismas que las huellas que encontramos en cerámicas arqueológicas. Entonces, este tipo de información nos permite entender que la técnica se ha mantenido, ¿no es cierto? En aquella época no se conocía la técnica del torno, ¿no? Es algo relativamente moderno. Sí, bueno, en el caso de América Latina, el torno llega con los europeos. Anteriormente eran otro tipo de técnicas que eran fabricados, y justamente es interesante ver en la época del contacto cómo también va a haber una mezcla entre las técnicas europeas y las técnicas autóctonas americanas. Permíteme, Catherine, que explique a nuestros oyentes que has nacido en Ecuador, en Quito, pero con vínculos muy estrechos con Francia. ¿Cuáles son las razones de que vengas aquí a Francia a estudiar, por ejemplo? Bueno, como bien lo has mencionado, tengo, digamos, de raíces francesas por parte de mi padre. Mi abuelo, Darío Lara, creó el Centro de Estudios Ecuatorianos en la Universidad de París-Nanterre. Y, bueno, él era historiador y me ha aconsejado mucho en estos temas. Y él me recomendó justamente que yo comience a estudiar arqueología en el Ecuador, porque según su visión, que me parece bastante, digamos, acertada, la ventaja de comenzar a estudiar en América Latina es que
uno tiene, digamos, del campo ahí mismo, ¿no es cierto? Entonces yo seguí su consejo y comencé mis estudios en el Ecuador. Y luego, bueno, mi sueño, como muchos de quienes estudiamos allá, era ir a estudiar a Estados Unidos, porque la influencia estadounidense en la arqueología, digamos, americanista es muy fuerte. Y bueno, por varias razones no se pudo dar esta circunstancia. Si bien yo colaboré con equipos de Estados Unidos y lo sigo haciendo hasta ahora, entonces, digamos, como ya quería seguir estudiando, luego de ya comenzar, digamos, mi práctica profesional en el Ecuador, opté por seguir mis estudios en Francia, que también es mi país, ¿no? Como bien lo has mencionado, y fue así como llegué a Francia para hacer mi maestría y luego mi doctorado en la Universidad de París-Nanterre. Pero cuéntanos, antes de todo eso, ¿quién te inoculó el virus de la arqueología? Bueno, esto pasó desde muy niña, a los 8 años. Esta vez podríamos decir, gracias a mi padre, él es diplomático, Claude Lara, jubilado, embajador del Ministerio de Asuntos Exteriores del Ecuador. Él estaba en misión en este momento en la Embajada del Ecuador en París, en el año 1994. Y en ese año hubo una exposición que se organizó entre varios países andinos, Colombia, Perú, Ecuador, que se llamaba El oro de los dioses, el oro de los Andes, en la ciudad de Metz, acá en Francia. Y yo fui niña pues a esa exposición y descubrí maravillada las máscaras de oro, los objetos de metal en salas oscuras. Realmente para el público en general y para un niño, imaginarás, era algo bastante, digamos, impactante. Y desde aquel momento decidí que quería ser arqueóloga. Y tuve la suerte de que mi abuelo y mi padre, digamos, me incentivaron a seguir en esa vía, porque como imaginarás, mucha gente se asusta cuando sus hijos les dicen que quieren ser arqueólogos, pero tuve la suerte de que ellos me animaron en ese camino y aquí estoy pues el día de hoy. Seguramente no habían visto la película de Indiana Jones, ¿no? Hay una cierta idealización, ¿no?, del oficio del trabajo del arqueólogo. Sí, completamente, completamente. Bueno, claro, la película de Indiana Jones es un clásico que siempre se lo cita. A los arqueólogos siempre nos pone un poco nerviosos porque a veces Indiana Jones, digamos, está en el límite, digamos, entre el huaquero, podríamos decir, o sea, quien va un poco a explotar los sitios arqueológicos y, digamos, la práctica científica, ¿no? Entonces siempre nos pone un poco tensos, digamos. Desde luego es un oficio bastante complejo, requiere estudios largos, el trabajo de campo es sumamente difícil, realmente uno ve, digamos, con la práctica si está listo, digamos, a poder enfrentar las diversas situaciones que se presentan en el campo, ¿no? Como podrás imaginar, no siempre es fácil, no es para todo el mundo en realidad. La gente no ve a veces el sacrificio que exige la paciencia también, porque obviamente lo que sale en la tele, en las revistas son los hallazgos espectaculares, pero no se ve los años de trabajo que toma poder llegar hasta ese punto, ¿no? El trabajo en laboratorio, procesar datos pacientemente, poco a poco, toma realmente mucho tiempo y sí, hay que ser bastante paciente y tener un temperamento especial, digamos, para poder dedicarse a este oficio. Hasta no hace mucho era un oficio prácticamente masculino, ¿no? Indiana Jones no tiene una arqueóloga como amiga, ¿no? No, pues generalmente la protagonista femenina, digamos, ocupa otros papeles. Sí, así es. Realmente recientemente, como en otros ámbitos, las mujeres hemos tomado un poco más de espacio en la disciplina y eso da bastante gusto, ¿no? Porque es importante diversificar las perspectivas, las oportunidades y tenemos que seguir trabajando todavía en ese sentido. Es un reto que tenemos las mujeres. ¿Has encontrado dificultades para trabajar como mujer arqueóloga? Por suerte, personalmente, no demasiadas, debo decirlo, pero tengo colegas conocidas que sí se han enfrentado a diferentes retos, tanto a nivel, digamos, de ascenso profesional, como simplemente de respeto en el ámbito del trabajo, a nivel deontológico, y por eso son ámbitos que, bueno, recientemente se están, digamos, conversando un poco más, se están explorando, y estamos conscientes de que tenemos que seguir trabajando en esos campos. En la actualidad, Catherine, eres investigadora en el CRNS, el Centro Nacional de Investigaciones Científicas aquí en Francia. ¿En qué proyecto estás trabajando especialmente? Sé que también tienes otro proyecto en curso con el British Museum, ¿no?
Así es. Entonces, mi integración al CNRS es bastante reciente. De hecho, recién comenzó hace un par de semanas. Felicidades. Muchas gracias. Estoy ocupando una cátedra que se llama Etnoarqueología y Antropología de las Técnicas, entonces que implica dos aspectos. El primero es un aspecto de investigación. En este contexto voy a desarrollar un proyecto sobre los contactos precolombinos entre el sur del Ecuador y el norte del Perú a partir de 500 de nuestra era en torno a un fenómeno de intensificación del comercio de la concha spondylus, que es un bien considerado como sagrado en los Andes, que se encuentra más bien en las costas ecuatorianas y que por motivos políticos comenzó a circular bastante en el norte del Perú. Y el proyecto va a tratar sobre la investigación de este fenómeno, digamos, que marcó también la emergencia de protoestados y cacicazgos, o sea, un desarrollo político bastante fuerte en torno al comercio de este objeto, digamos, sagrado. Y el otro componente de la cátedra va a tener que ver con docencia, es decir, que voy a dar clases en la Universidad de París I para, digamos, transmitir a los estudiantes la práctica de lo que llamamos la etnoarqueología, es decir, el hecho de trabajar con artesanos actuales para poder entender dinámicas del pasado, que es un poco lo que vimos con el asunto de la cerámica. ¿Y el British Museum, todo eso? Ese es un proyecto que lo estoy llevando a cabo con mis colegas de Gabriel Ramón y Marta Bell de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en Lima. Es un proyecto que tiene como objetivo documentar las técnicas tradicionales alfareras del sur del Ecuador y el norte del Perú. El British Museum tiene un programa que se llama EMKP, Patrimonio Inmaterial Amenazado. El objetivo es crear una gran base de datos internacional que documente la mayor cantidad posible de técnicas tradicionales que están en vías de extinción, que están en peligro, para, digamos, poder tener datos audiovisuales, entrevistas, fotos que permitan entender, digamos, los pormenores de estas técnicas en caso de que, ojalá que no, llegan a desaparecer. Antes de que el plástico actual reemplace el plástico de hace 500 años, ¿no? Terriblemente. Si has prestado mucha atención a la cerámica, se ha prestado mucha atención a la cerámica prehispánica, quizás la alfarería es la hermana pobre, ¿no? Es menos espectacular que la cerámica mochica, por ejemplo, o del Perú y de Ecuador también, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, hay varias cosas, ¿no? En primer lugar, como te decía, la cerámica era un material muy común en el pasado, algo así como el plástico que usamos actualmente. Y lo que se nota en la arqueología en general es que, bueno, obviamente lo que llama la atención es lo monumental, lo espectacular, las joyas, etcétera. Y en la cerámica también se ha prestado mucha atención a la cerámica fina, la cerámica bien decorada, generalmente la cerámica que se encuentra en las tumbas de las élites, de los grandes monarcas, etcétera. Y acá el enfoque es un poquito diferente, ¿no? Queremos interesarnos más en la cerámica simple, la cerámica llana, como se dice, que no tiene ningún diseño, que se usa para cocinar a diario, que se encuentra en los entierros de la gente común, pero que la gente común, que era la mayor parte de la población, como imaginas, entonces estamos perdiendo mucha información si solo nos fijamos en la cerámica bonita, decorada. Entonces ahora un poco la tendencia actual que también estamos desarrollando con esos estudios de técnicas de cerámica es también enfocarnos en este tipo de material, digamos, más modesto, más sencillo, pero que conlleva muchísima información sobre el pasado. Sobre la vida cotidiana, imagino, ¿no? Así es. De esas comunidades. He aprendido preparando el programa que existe una alfarería golondrina. Cuéntanos qué es esa alfarería. ¿Son alfareros nómadas, quizás, que iban de población en población? Así es. Bueno, este fenómeno ha sido muy investigado por mi colega Gabriel Ramón. Les remito a sus trabajos. Y justamente que estamos viendo ahora a Víctor Toledo, alfarero de Cuscudén. Él es un alfarero golondrino. ¿En qué consiste la práctica? Básicamente es una práctica de producción itinerante. Es decir, que cada ciertas temporadas del año los alfareros se mueven a varios pueblos y cuando llegan a un pueblo van de puerta en puerta básicamente a preguntar a la gente, a ver, ¿quiénes quieren vasijas? Y ahí anotan los pedidos, fabrican ahí mismo, o sea, traen sus herramientas, a veces sus materiales, a veces los consiguen ahí mismo y fabrican los pedidos que les hacen, ¿no? Y queman ahí las vasijas y luego reparten a los clientes. Hoy en día la gente les da dinero a cambio de sus vasijas. Antiguamente, aunque se sigue haciendo, los clientes, por ejemplo, si piden una olla, llenan la olla con arroz o con maíz y esa es la cantidad de alimentos que el alfarero se lleva en retribución a su trabajo. Entonces es una práctica y así siguen haciéndolo de pueblo en pueblo y luego regresan a sus casas, cargados con granos, cereales, con comida básicamente. Imagino que llegan a los pueblos en la primavera como las golondrinas, ¿no?
Sí, realmente, bueno, es la idea de un viaje estacional, ¿no? Que durante una estación te mueves, viajas y luego vuelves, un poquito como la idea de las golondrinas, efectivamente, que viajan durante el año. Pero volvamos al acto de este jueves en la Maison de l'Amérique Latina, acto que ha sido organizado por el CECUPE, Centro Cultural Peruano de París, que este año cumple con este acto 40 años, ¿no? Una tarea extraordinaria que lleva a cabo una peruana científica, Yolanda Rigaud. Le mandamos un saludo desde aquí. ¿Qué supone para ti trabajar con el CECUPE? Bueno, realmente es un honor, un gran gusto. De hecho, es la segunda vez que hago una presentación en Secupe y me siento muy honrada de haber sido invitada este año para inaugurar este 2026, que marca efectivamente los de los 40 años. Y en la presentación de esta noche, en la Maison de l'Amérique Latina, a las que están todos invitados, pues voy a presentar justamente la artesanía, la cerámica del pueblo de Cuscudén, que es parte de este proyecto del Museo Británico que te estaba comentando. Y en esa presentación voy a desarrollar un poco más sobre el hecho de que la artesanía actual, cerámica, pero también tejidos, de alguna forma refleja la historia de esta región y las diferentes influencias culturales que ha tenido a lo largo de los últimos siglos. Que Yolanda Rigaud, la directora del CECUPE, sea científica, ayuda mucho, ¿no?, a difundir la ciencia, también la arqueología, por ejemplo. Sí, totalmente. Se nota la sensibilidad de Yolanda, el conocimiento que ella tiene, las preguntas que ella nos hace, las orientaciones que nos da para preparar los temas. Definitivamente es algo muy valioso y bueno, ya lleva décadas invitando a grandes intelectuales. Realmente es un enriquecimiento, digamos, para la asociación, para nosotros también, para los invitados especialistas y los miembros. Yo también soy miembro de Secupe. Realmente es un gran gusto poder escuchar a historiadores, geógrafos, sociólogos, artistas en sus presentaciones. Es algo enriquecedor y realmente espero que Secupe siga cumpliendo muchos años más. Es importante la divulgación científica porque cada día se complica más la técnica, ¿no? Usamos cosas que no sabemos cómo funcionan. Sí, así es, y realmente agradezco a Yolanda por abrir este espacio en ese sentido, y también es parte, digamos, de una de las intenciones que tenemos con mis colegas Gabriel Ramón y Marta Bell a través de nuestros proyectos, es también ayudar a que se valore la artesanía, porque lamentablemente este tipo de artesanías alfarera que estamos viendo, digamos, a veces no se toman en cuenta, no se consideran. Entonces nuestra idea es también apoyar a los artesanos, dar a conocer lo duro que es su trabajo y también su valor patrimonial. Como te comentaba, son técnicas milenarias y ameritan ser reconocidas por el público, por las autoridades, y nosotros multiplicamos iniciativas en ese sentido, exposiciones, talleres, encuentros entre los alfareros y el público. Nos parece que es fundamental, es como un compromiso ciudadano de alguna manera que tenemos para poder ayudar a que se reconozcan estas prácticas a su justo valor, ¿no? Por supuesto que sí. En fin, pues ya lo saben, están invitados esta tarde a la Maison de l'Amérique Latine, la Casa de América Latina, aquí en París, para la presentación de la arqueóloga franco-ecuatoriana Catherine Lara, Cerámica Contemporánea de los Andes del Norte, un testigo histórico. Muchísimas gracias, Catherine, por haber estado con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a David Brockway, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por Quito seguramente, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.